dicho, hermanos, en los encuentros anteriores, Corintio era una ciudad muy privilegiada en el aspecto de que tenía dos puertos. Uno que daba, obviamente, a, a la parte occidental, ¿no? Y la otra que daba a la parte oriental. Entonces tenía contacto con Asia Menor, que hoy es Turquía, y la otra parte para la parte europea. Y era una ciudad floreciente, muy heterogénea, pero ya también vimos de que era una ciudad en que como se adoraba a la diosa Afrodita Pandemus, tenían un culto lascivo terrible, era servida por 1000 prostitutas, ya lo hemos dicho, con una sucursal en cada calle, o sea, era una ciudad bastante inmoral, podríamos decir, ¿no? Pero de eso es lo hermoso, pues, del Señor, ¿no? Cuando llega a Corinto Pablo, donde se quedó la primera vez por 1 año y medio, 18 meses, dice, en su viaje misionero con Silvano o con Sila, ya no está con Bernabé, porque, ni Marco, ellos fueron los que lo acompañaron en el primer viaje, ya lo vimos. El Señor le dijo que no se desanime porque había tenido un gran fracaso en Atenas, Pablo, ¿no? No le quisieron escuchar esos eruditos atenienses, ¿no? Entonces él en Corinto, y también que se fue a la sinagoga porque era su costumbre. Llegaba a un lugar, primero él predicaba y tenía el derecho porque él era un fariseo, había sido un fariseo eh, de, la, de la religión judía, y le explicaba, pero normalmente lo sacamos, como decimos, tostando. Aunque sí tuvo la conversión de uno de los jefes de la sinagoga, y eso fue muy bonito, ¿no? Y dice, él no bautizaba normalmente, eran otros los que bautizaban, pero a esta persona, que creo que su nombre es Crispo, la bautizó, ¿no? Y se quedó este tiempo y le daba pena, cuando ya está escribiendo, obviamente, han pasado unos 7 años, y les está mandando esta, al parecer es una segunda carta. La primera se perdió, no hay el registro, aunque hay otra de la segunda de Corintios que, si Dios quiere, también vamos a profundizar en su mensaje, ¿no? Él aquí en Corinto, el Señor derramó su Espíritu Santo, pero con mucho poder, porque ahí se dieron y florecieron los dones eh, extraordinarios del Espíritu Santo, pero con mucha fuerza y poder, ¿no? Entonces eso es algo bonito de rescatar de la espiritualidad de los corintios, aunque se daban el caso de que no eran muy unidos, y por eso la queja de San Pablo, ¿no? En el primer capítulo, que eso de decir que yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y los llama a la reflexión, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es sembrar y cosechar, pero el que da el crecimiento a la planta y el que riega y el que cosecha es nuestro Señor, ¿no? O sea que cada uno en su oficio al que Dios le había llamado, ¿no? Entonces, por eso los llama a la unidad, diciéndole que al final de cuentas todos son de Cristo, ¿no? Ahora, es bonito rescatar en estos primeros capítulos también cómo insiste, ¿no? Él de que los corintios han sido santificados, ¿no? En Cristo Jesús. Qué hermoso, porque esa es nuestra meta, hermanos, a la que debemos de tender, de llegar un día a la santidad en Cristo Jesús, que Él es el que nos santifica a través de su Espíritu, ¿no? Luego veíamos también de que él contraponía la sabiduría humana, que también la sabiduría humana malentendida está llena, ¿no? De la soberbia humana, del conocimiento humano, contra la sabiduría divina, que es a través de Cristo tener esa relación
con nuestro Padre Dios, con la Santísima Trinidad al fin y al cabo, ¿no? Porque él dice que Cristo crucificado es la revelación de la sabiduría divina, la cual supera el entendimiento humano y es la manifestación de esta justicia salvífica de Dios, en virtud de la cual él cumple esta promesa, ¿no? De santificar, en virtud de la cual alguien ha quedado consagrado a Cristo, ¿no? Ahora dice también el capítulo 2, yo no vine a ustedes a hablarles con palabras bonitas ni persuasivas, ¿no? Solamente para demostrar la fuerza y el poder de Dios que en la que se funda nuestra fe, ¿no? Que no está en la sabiduría de los hombres, sino, vuelvo a repetir, en la fuerza y en el poder de Dios, ¿no? Ahora, él también va a exaltar esta sabiduría misteriosa de Dios en el capítulo 2, que es el conocimiento, ¿no? Llegar al conocimiento de nuestro Señor. Y ese textito que nos emocionó a todas es, ¿no? De el, 1 Corintios 2:9, de que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni llegó al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, ¿no? Dándonos a entender que la vida eterna con el Señor es maravillosa. Ahora, esta sabiduría cristiana no cabe en los moldes de este mundo porque no puede ser conquistada por el entendimiento del hombre como Dios, ¿no? Sino que tiene que ser a través del Espíritu Santo, que es el que nos muestra esta sabiduría misteriosa y escondida de Dios, y que estaba siempre puesta desde antes de todos los siglos. Y esta sabiduría es este Cristo crucificado, predestinado por Dios para salvar a todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, ¿no? Que eran las dos clasificaciones que él los tenía, lo que de donde venía el Señor Jesucristo, hijo de todas las promesas de Abraham, y en la conversión de los gentiles, del mundo gentil, para llevarlos a esta participación de gloria, ¿no? Porque lo oculto en Dios no puede ser conocido ni revelado, sino a través del propio Espíritu de Dios, que es el que da esta sabiduría espiritual, ¿no? Y como hemos recibido ese Espíritu Santo, nosotros ya no estamos sujetos a esta sabiduría del mundo. Y en este mismo capítulo 2 resalta un texto, ¿no? Del 14 al 16, que el hombre natural, el hombre que se desarrolla solo en su psiquis, o sea, en su inteligencia, sus emociones, ¿no? Su racionalidad humana, no acepta las cosas del espíritu, porque para él son necedad y hay que juzgarlas espiritualmente. En cambio, el espiritual dice, lo juzga todo, mientras que él no es juzgado de nadie, porque tiene la mente de Cristo, ¿no? Entonces, hermoso esto de que el hombre espiritual, movido por el espíritu, lo puede juzgar todo porque sus criterios no son humanos, son los criterios del Señor, porque con la luz del espíritu puede juzgar todas las cosas. Ahora, habla en el capítulo 3 de su misión como apóstol de los gentiles. Sabemos que él no era de la colegiatura de los 12, porque obviamente él no conoció al Cristo histórico. Él tuvo revelaciones místicas con el Cristo de la fe, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso es que él es enviado a los gentiles, ¿ya? Y cuando hay todas estas divisiones y disensiones, dice él, ¿no? En el capítulo 3, ¿acaso no son todavía como niños, ¿no? Que están en estas cosas, no son carnales, ¿no? Y eso que les dije al comienzo de la clase,
en el 3:6, yo planté, Apolo regó, pero es Dios el que hizo crecer, ¿no? A la planta. Luego también dice que la eficacia y los frutos de la fe no le pertenecen a ellos, porque eso es propio de Dios. Y ahorita cuando me ha dado ese testimonio, Fatimita, no me imaginé nunca yo, ¿no? Que esa Biblia que regalé hace 30 y tantos años, la estén usando hasta el día de hoy. No tenía idea yo. Entonces uno va sembrando y siempre sin cansarse, y no sabe uno cuál es la tierra fértil donde va a caer la palabra del Señor, ¿no? Porque todos somos colaboradores de Dios y somos campo de Dios y edificación de Dios, dirá en el versículo 9, ¿no? Implicando que ser colaboradores de Dios no significa que la obra es nuestra, sino de Dios, y nosotros solo cooperamos con Él, ¿ya? Y que nosotros estamos en este campo de Dios para la construcción del reino de Dios. Ahora también habla de los que construyen, ¿no? Y eso decíamos que este texto nos puede iluminar para este dogma del purgatorio, ¿no? Mire cómo cada quien construye, porque no se puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es el de Cristo Jesús. Y el fuego, y hasta lo aplicábamos, ¿no? De que Dios es fuego consumidor. Eso lo dice en la epístola a los Hebreos también, que hasta la mitad del siglo XX se le creía de que era del propio Pablo, también la epístola a los Hebreos. Y este fuego probará la calidad de cada obra, ¿no? Y aquel cuya obra fue construida sobre este cimiento de Cristo y permanezca, entonces ese, ¿no es cierto?, recibirá la recompensa. Si hemos sembrado y hemos construido, perdón, sobre oro, plata, piedras preciosas, hace, ¿no es cierto?, madera, heno, hojarasca. Pero para los que se dedicaron un poco distraídamente a las cosas de la carne, pero se arrepienten al final de su vida, también tienen derecho a la salvación, aunque sus obras no los acompañen, ¿no? Ahora, luego también sabemos, analizando esto de que van a ser pasados por el fuego, que estos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, son resistentes al fuego. En cambio, la madera, el heno y hojarasca no, ¿no? Entonces, esta imagen debe tomarse como un todo. Cada uno tiene que construir sobre este cimiento que es Cristo, vuelvo a reiterar, y hay que construir de manera que la obra sea duradera. Ya vimos de que en las primeras epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, él habla de este día del Señor, la parusía, ¿no? En un lenguaje apocalíptico. Aquí también dice que este día del Señor será acompañado del fuego, ¿ya? Bueno, y sabemos que el fuego es el que purifica, ¿no? Entonces, y aquel cuya obra permanezca recibirá su premio, y aquel cuya obra sea consumida perderá su recompensa. Sin embargo, será salvo como quien pasa por el fuego, porque la salvación no es una recompensa por las buenas obras realizadas, sino que es dada como una gracia de fe. Y el que pone su fe y su confianza en Cristo, por más que su vida haya sido como haya sido, tiene derecho a la salvación. Luego también dice, ¿no?, que somos el santuario de Dios. Y dice, ¿no?, si alguno destruye este santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, fuerte eso, ¿no? Y que ellos se muestran tan carnales, tan niños al ignorar, ¿no?, esta doctrina fundamental. Nosotros somos ese santuario de Dios, que es el lugar más íntimo y el sitio donde habitaba la divinidad. Ahora vemos de que consideraba a esta comunidad
de Corintios San Pablo como santuario de Dios y del Espíritu, porque ahí habita como en su propia casa, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Si destruye esta obra de Dios, también será destruida, ¿no? O sea, hablando también contra si lo tomamos en la idea de toda la comunidad de Corinto, atentar contra esta comunidad cristiana es atentar contra Dios y por consiguiente es un sacrilegio que amerita la muerte, porque la comunidad cristiana es el verdadero santuario de Dios, la nueva alianza, y ella sustituye al templo de Jerusalén. El Espíritu Santo que en ella mora realiza en plenitud lo que el templo y su santuario prefiguraban, la presencia de la gloria de Dios, ¿no? Y vuelvo a insistir en este capítulo 3, estoy haciendo una recapitulación porque es bueno que todas estas cosas se asienten, ¿no? En nuestra mente. Todo es de ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Y aunque la sabiduría de este mundo es una necedad ante Dios, ¿no? La Escritura dice que él prende, a los sabios en su propia astucia, porque el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son en realidad vanos, ¿no? Y esta sabiduría a los ojos de Dios es una tontería. Ahora también dice, ¿no? Que nadie, en el versículo 21 de este capítulo 3, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es de usted, ¿no? Vuelve a insistir, que nadie ponga su gloria en los hombres, ya sea Pablo, Apolo, Kefa, porque los corintios no son propiedad de los predicadores, sino de Dios, ¿ok? Ahora, los fieles son miembros de Cristo y participan con Él de su señorío universal. Qué bonita esta idea, hermano. Y esto, la próxima vez que se puedan bautizar los niños o asistan a un bautismo, es muy bonito cuando el sacerdote le levanta la batita o le abre el pecho y le dice al niñito, yo te consagro profeta, sacerdote y rey de Jesucristo. Profeta porque tiene la capacidad a partir del bautismo que el Espíritu Santo va a derramar los 7 dones y las virtudes, ¿no? Que hemos visto creo en alguna otra clase, las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes también cardinales como templanza, justicia, prudencia y fortaleza, ¿no? Entonces le dice, ¿no es cierto?, que este cristiano que es solamente libre a través de este Espíritu Santo y que es de Dios. Luego en el capítulo 4 habla de los administradores de los misterios de Dios, ¿no? O sea, él como un predicador está ¿no? Encargado y responsable de esta obra misionera, y también podríamos ponerlo como la casa del Señor, ¿no? Luego, estos misterios de Dios en el plan de la salvación han estado escondidos de Dios, pero ya han sido revelados por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es un administrador fiel a su misión? Esta exigencia número 1 es el predicador del evangelio en su fidelidad para con Dios, con los creyentes y al mensaje que debe transmitir. A mí me gusta escuchar mucho, obviamente, a Fray Nelson, que es de mi orden, lo hallo estupendo predicador, y me gusta también a Santiago Martín. Y ambos se quejan siempre, ¿no es cierto?, de que la gente ya no quiere escuchar la sana doctrina, ¿no? Sino que anda buscándose, y algunos sacerdotes, con tal de complacer el pedido de la gente, evita, ¿no? Temas un poco controversiales,
los evita, ¿no? Entonces, él aquí dice, ¿no? Que el verdadero misionero administrador es el que es fiel al Señor y fiel al mensaje, ¿no? Ya Francisco hace años decía, ¿no? No licúen el evangelio. O sea, el evangelio como cuando Pablo se presenta en Corintio, vengo a presentarme ante ustedes con mi Dios, que es un Cristo que ha sido crucificado, pero ya ha sido resucitado, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Estos dones y carismas que distinguen a cada apóstol con la gracia que Dios le ha otorgado para el mejor cumplimiento de lo que le ha encomendado. Estas cualidades no deben ser ocasión de gloria vana, ¿no? Ni en los ministros ni en los creyentes, ¿no? Por eso en la renovación carismática, no sé si se sigue haciendo, pero antes era, ay hermanita, qué lindo el mensaje, qué linda su prédica. Gloria a Dios. O sea, si algo bonito salió, la gloria es de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Él dice, no, nosotros los apóstoles de Dios nos ha asignado el último lugar. Somos como unos condenados a muerte, dice, ¿no? Porque nos hemos convertido en el espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Y es verdad, ahorita es difícil ser cristiano, sobre todo en Europa, y ser un fiel creyente es difícil, ¿no? Se acabaron las ayudas, se acabaron un montón de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos acá en este capítulo 4 que estoy repasando para que vaya sentando esta enseñanza tan bonita de San Pablo, que dice también que la metáfora de la paternidad de Dios tiene su origen en el Antiguo Testamento o en el judaísmo, pero Pablo le imprime un nuevo sentido. Él es padre no solo de esta pequeña comunidad que enseña a sus discípulos, sino porque les transmite la palabra de vida, que es una semilla que los transforma, ¿no? Y en hijos de Dios, y por esta palabra del Evangelio Dios se dirige a los que lo escuchan. Y el apóstol, al presentar el mensaje evangélico, hace brotar en ellos la primera respuesta, el principio del diálogo entre el creyente y su Dios, entre el Hijo y su Padre. Ahora, esta paternidad como apóstol de esta comunidad, ¿no? Consiste en un verdadero engendramiento a la vida sobrenatural por la palabra de Dios que él predica. O sea, bello, ¿no? Ya vimos, ya lo vamos a ver si llegamos a hacer Romano, en Romano 10 también lo va a decir, la fe va a aumentar por escuchar la proclamación de la palabra de Dios, como dice acá, ¿no? Pablo sabe que está transmitiendo la persona misma de Jesucristo, haciendo que sus oyentes entren en una vida nueva con todas sus realidades sobrenaturales. Santificación por el Espíritu, incorporación a Cristo, vida nueva y derecho a una herencia futura. Ok, ¿qué más dice, no? Sobre esta su paternidad que está hablando, anuncia que él irá a Corintio y actuará con energía contra los orgullosos que no quieren reconocerlo, pero lo hará con el poder del Espíritu Santo, dice, ¿no? Particularmente que los frutos son, están los frutos, ¿no? Deben siempre llevar a la conversión y a una vida santa, porque el reino de Dios, su presencia y su acción eficaz, que purifica, santifica, justifica y transforma, no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Luego vimos también
los desórdenes morales que habían en Corinto, sobre todo en el capítulo 5, ¿no? El caso del incestuoso, el joven este que vivía con su madrastra, ¿no? Y que aquí San Pablo llama fuertemente la atención a la comunidad, ¿no? Porque no deberían dejar que estas situaciones se tomen como normales en esta comunidad que recién es chiquitita, tiene 7 años de edad, ¿no? Luego, de este caso del incestuoso, inspira también al apóstol una consideración muy profunda acerca de la vida moral y sacramental que tiene que tener el cristiano, ¿no? Por algo, repetimos, purifíquense de esa vieja levadura, hagan desaparecer de su casa esa vieja levadura, porque ustedes con el Cordero Pascual son esos panes ácimos, hechos con masa pura y nueva. Entonces él dice, tienen que entrar en este nuevo pensamiento que está surgiendo y en esta inquietud que está surgiendo dentro de los jóvenes, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Recuerda que somos somos como esos panes ácimos sin levadura, dice él, ¿no? Porque Cristo es nuestra Pascua, que ya ha sido inmolado, y este Cordero que fue inmolado, por tal motivo tenemos que echar afuera todo lo que contradiga a esta vida nueva, que es el fruto del sacrificio de Cristo, ¿no? Ahora, dice el autor de este libro, de donde estoy sacando estas ideas, el padre Salvador Carrillo Alday, que es un misionero del Espíritu Santo y recién ha muerto, creo que el año pasado o el anteaño pasado, y que en paz descanse, ¿no? Porque le deja a uno mucha enseñanza. Probablemente, dice Pablo, escribe su carta en vísperas de la Pascua, y en todo caso la vida cristiana es una Pascua perenne, es una nueva creación, tiene el carácter alegre de una fiesta, por lo tanto, y sus frutos ya no son de malicia y perversidad, sino de pureza. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestras relaciones con los pecadores? Aquí enseña también un hermano, ¿no? Es un miembro de la comunidad, existe él, y hechos hijos en un mismo padre, por el bautismo en el nombre de Jesús, los cristianos adquieren una fraternidad más radical que la fraternidad de la sangre. Me impacta a mí eso, hermanos, ¿no? De que estos conceptos fuertes y claros de San Pablo. Y en el capítulo 6 va a hablar de por qué vamos a recurrir a los tribunales paganos. Entre nosotros debemos tener ese discernimiento, y nuestros pastores, ¿no? Sobre cómo tratar ciertas situaciones, ¿no? Claro que eso ya no se estila en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo ya hay una muy buena legislación en todos los países y se sigue, ya seas cristiano o no, se exige que todo presenten esta reverencia, ¿no? Al Señor. Ahora, ¿qué es eso de juzgar a los ángeles? A mí me llamó la atención, y dice el padre Carrillo, es otro detalle apocalíptico. Los ángeles son ayudadores para sus seguidores, porque Jesús ya, que es el príncipe de mundo, ya ha sido vencido. Antes se lo trataba así al enemigo, porque ahora Jesús es el juez universal puesto por el Padre, y los cristianos tenemos que ser unos con Jesús para participar de este su poder y juzgar.
Luego también nos hablaba en el capítulo 6 de los vicios del paganismo, ¿no? Y estos antiguos vicios en los que se han visto cautivos los corintios y el valor y la exhortación de Pablo para dejar, ¿no? Porque si no, y ahí hace un catálogo, ¿no? Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los homosexuales, ¿no? Heredarán el reino de los cielos, ¿no? Es heredar el reino de Dios, un concepto judío en conexión con las promesas hechas a Abraham. Pero Pablo lo transforma y lo sublima refiriéndose a la economía de la gracia y de la gloria futura, hasta alcanzar en nosotros este baño de purificación que nos trae el bautismo y nos hace como un hombre nuevo, ¿no? La contemplación de la grandeza divina del ser cristiano es el medio más eficaz para inspirar en el hombre el horror al pecado y el deseo de conversión conforme a las exigencias de este don de Dios que ya ha concedido en el bautismo, ¿no? Y nos vuelve a recalcar, ya han sido lavados, ya han sido santificados, porque esto es lo que hace el bautismo en el alma del creyente. Han sido consagrados a Dios y a Cristo, porque ya todos han sido justificados. Luego tenemos también este tema fuerte de la fornicación al que se va a referir San Pablo, y en este caso dice, ¿no? Que todo me es lícito, hablando de los alimentos, pero no todo conviene. Entonces, los motivos que deben impulsar al cristiano a conservar su cuerpo puro y no entregarlo a la fornicación, ¿ya? Estos motivos son sobrenaturales y superan con mucho las razones, ya sean filósofos éticos, y ellos proponían, ¿no? Para la guarda de esta castidad. Y decíamos también que en un contexto social donde abundaban este tipo de vicios, ¿no? Sin embargo, también ya están naciendo esa flor pura de la virginidad y la castidad, está siendo muy apreciado, ¿no? Ahora, y volviendo al tema anterior, va a decir, ¿no? El cuerpo no es para la fornicación, sino que el Señor es el dueño de nuestro cuerpo. Ahora va a entrar también a hablar, ¿no? Sobre que Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros. Y nuestro cuerpo, que es objeto de esta resurrección gloriosa. Por eso que, hermanos, hay un campo santo, ¿no? Hay un cementerio que ha sido preparado y bendecido para que estos cristianos que han recibido el bautismo y ya han sido habitación de la Santísima Trinidad, tengan un lugar santo donde reposar, ¿no? Porque como él insiste en el versículo 17 de este capítulo 6, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él, por su resurrección que ha establecido un mundo espiritual y neumático, o sea, muy lleno del Espíritu Santo. Y vuelve a insistir, y ya lo vimos en otros encuentros, en el capítulo 3, y aquí en el 6 vuelve a insistir, ¿acaso no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo y que está en ustedes y que parte tienen de Dios que no les pertenecen, ¿no? Esta expresión de que somos el santuario de Dios. Son muy enfáticas estas expresiones y muy ricas, porque no solo afirma que el cuerpo
de la persona bautizada es un santuario propiedad del Espíritu, sino que el Espíritu habita dentro de él y por eso el Espíritu es santo y por consiguiente consagra y santifica al que lo posee. Y es este mismo Espíritu que también es poseído por el cristiano como un don que le ha venido de parte de Dios, ¿no? Entonces, siendo santuarios de Dios, el cristiano no se pertenece a sí mismo, sino que no tiene derechos de propiedad sobre su propio cuerpo para hacer de él lo que quiera, como tampoco el Espíritu Santo ni tiene derecho de propiedad sobre el espíritu que los habita, ¿no? Es un acto, estos cultos lascivos, estos vicios que se llaman, son actos contra la castidad que reviste esta malicia, ¿no? Y es un sacrilegio contra el santuario de Dios, ¿no? Y nos recuerda que hemos sido comprados, bien comprados, ¿no? A un alto precio. Por eso es que va a decir, glorifiquen a Dios en su cuerpo. El apóstol concluye con una exhortación que es a la vez motivo más de la guarda de la pureza total del cuerpo, pero también Pablo, para él no bastaba evitar todo pecado que profane el cuerpo, que es su santuario. Hay que ir mucho más allá, siendo que no nos pertenecemos sino a Dios, usemos nuestro cuerpo para glorificar a Dios, ya que Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y creo que entramos también al capítulo 7, ¿no? Estamos haciendo este repaso. Y aquí en este capítulo 7 va a hablar del celibato y el matrimonio, ¿no? Y va a ser muy claro que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, ¿no? O sea, soltero, viudo, divorciado, todos estamos, y los que estamos en esa falta de una relación matrimonial bendecida por Dios, tienen que ser célibes, llamar la castidad, ¿no? Ahora, era una novedad que estaba trayendo para el cristianismo, porque era una forma nueva de vida a la consagración interior y a la profundidad del ser. Era fácil que siquiera el deseo de una consagración en cuerpo y en espíritu permitiera al cristiano preocuparse en plenitud sobre estas cosas del Señor. Luego aconseja, como les dije antes, a los célibes, a las viudas, no los obliga a permanecer libres, ¿no? Pero afirma que no pretende mono alguno tener un lazo, sino que quiere mover a lo más digno y al trato ha sido con el Señor, y a las viudas que puedan casarse lo hagan, pero con personas que también son del Espíritu, ¿no? Para tener esta libertad de espíritu de los hijos de Dios. Luego tenemos también que los que se casan, dice, tendrán la tribulación en la carne. Y yo de esto quisiera evitarlo, ¿no? Ahora, porque el no casado se preocupa más de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, mientras que el esposo o la esposa no tienen como podríamos decir, esta consagración total, ¿no? Aunque su unión los puede llevar a santidades más altas, porque en estas apariciones de Nuestra Señora, en las diferentes advocaciones, vemos de que preguntaron a los videntes, ¿no? ¿Por qué algunos sacerdotes y religiosas estaban en mucho más bajo nivel que muchos padres de familia que estaban en mucha luz en la otra vida, ¿no? Entonces, es que vemos, ¿no es cierto?, que
esta consagración es en cuerpo y alma, ¿ya? Luego también habla del matrimonio y que decía que estos dos estados de vida, matrimonio y celibato, virginidad, en la existencia con Cristo Jesús, tenemos que tener la sabiduría de que no es un estado definitivo el estado matrimonial, aunque es santo y muy querido y bendecido por Dios, pero que con la muerte cesa también, ¿no? Ante esta nueva realidad que está descubriendo, también habla del circunciso y el... ¿Perdón? No sé. Vemos también que habla sobre este tema del esclavo y del libre, ¿no? Y que en lo que encuentra, no, obviamente, ¿no? Hoy sabemos con nuestro criterio del siglo XXI, gracias a Dios, que por lo menos en el papel no debe existir la esclavitud, aunque todavía, ¿no? No está ahí tan claro esto en países africanos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero este, es rechazado. Pero en el tiempo de Pablo, bueno, no había habido esa liberación de la esclavitud todavía. Entonces dice, pero eso no importa, ¿no? Si sos esclavo, o sea, si tenés un amo, ¿no? O si sos un libre, lo importante es que interiormente sea una nueva criatura. En eso va a insistir, ¿no? Porque las realidades temporales pasan, ¿no? Y hay que usar de ellas sin ser esclavizados por ellas, ¿no? Luego, en este capítulo 7 también, abre el apóstol Pablo las puertas al celibato consagrado, pero con el mismo interés de salvaguardar la libertad y el valor y los derechos y la santidad de la vida matrimonial, ¿no? Él era célibe, entonces decía, los que pueden quedarse como yo, háganlo, porque entonces van a tener más tiempo para dedicarse al Señor, ¿no? Mientras que los que están casados, no, pues tienen que agradar al esposo o a la esposa, ¿no? Pero dice, no, eh, este celibato consagrado que en el judaísmo no tenía mucha relevancia, acá en el cristianismo va a tener, ¿no? Mucha relevancia y siempre y cuando se estén salvaguardando la libertad, el valor, los derechos y la santidad, vuelve a insistir, de la vida matrimonial, ¿no? Porque es una realidad que la concupiscencia existe en el ser humano y para evitar toda esta inmoralidad es que los casados se unen en matrimonio, ¿no? Y su donación tiene que ser mutua y voluntaria y cumplir con esta entrega. Hay que eliminar todo uso egoísta del matrimonio porque la donación de los esposos tiene que ser un modelo en Cristo que se ha entregado a su esposa, que es la iglesia, ¿ya? Y una vez establecida esta obligación de la mutua donación, el apóstol está de acuerdo también con una abstención de estas relaciones para que siempre y cuando sea de común acuerdo y temporal por un motivo espiritual, ¿no? Luego, no, sigue, es largo el capítulo 7, ¿no? Va a decir a los casados que tengan esposos o esposas que no comparten su fe, que no se separen de ellos, ¿no? No se divorcien, pero en el caso de que la persona no creyente quiera hacerlo, que lo deje ir el esposo o la esposa creyente, porque dice, no, a paz los ha llamado el Señor, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dice que la parte creyente santifica a la parte no creyente,
y a los hijos, ¿no? Luego, también va a hablar en este capítulo 7 de que el cristiano no está obligado a ser un esclavo de una situación donde no haya paz. Y gracias a Dios, ¿no? Ahora las leyes protegen mucho, ¿no? No en nuestro país se da mucho el feminicidio y el infanticidio, lamentablemente, ¿no? Pero contra eso se está luchando, ¿no? En todos los países del mundo, porque hay esa conciencia ya, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dice que cada uno viva como lo llamó el Señor. Ya lo vimos también en las clases anteriores, de que no porque tuvo una experiencia mística y una conversión fabulosa va a dejar la mujer y los hijos y se va a mandar cambiar. No, eso no es voluntad de Dios también, ¿no? Porque lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Vuelve a insistir sobre la esclavitud y la libertad, ¿no? Y que aunque la condición social del esclavo en su dimensión espiritual ya es una persona libre, ¿no? Libre del pecado, que es la liberación radical. ¿Qué más tenemos acá? En este capítulo bien larguito, ¿no? En ese tiempo, ¿no ves? La costumbre de dar a los hijos en matrimonio, dar a las hijas en matrimonio. Me dicen, no, si la das en matrimonio no peca, pero si la muchacha quiere ser célibe, déjala también, ¿no? O sea, enfatizando en el valor de esta virtud entregada por estos jóvenes al celibato, ¿no? Insiste en algo, ¿no? De que la apariencia de este mundo pasa rápido, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa más nos dice San Pablo? En esto lo importante que ya sea en la virginidad o en el matrimonio haya una consagración de vida, porque ambos estados tienen que llevar a una consagración de una vida santa, ¿ya? Y por último, ya va a aterrizar en otro tema, en el capítulo 8, que es la carne ofrecida a los ídolos, y vamos a leer ahorita. Entonces hemos visto que en esta primera carta a los Corintios, San Pablo trata numerosos temas, ¿no? Hemos visto de que se siente incómodo por esas divisiones y sectarismos que estaban apareciendo en esta comunidad de Corinto. Y yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Y él les llama la atención, ¿no? Eso lo hemos visto en los encuentros anteriores. Luego también hemos visto cómo la sabiduría cristiana se contrapone a la sabiduría vana del mundo, no a la sana sabiduría que la hay, ¿no? Luego también estaba él tratando varios temas, como el caso del incestuoso del capítulo 5, del pleito entre hermanos, el tema de la fornicación, que era álgido en este caso de Corinto por el asunto de la adoración a Afrodita Pandemos y que era servida, lo hemos dicho ya, por 1000 prostitutas, y en cada calle había una sucursal, pero también en la hermosura, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo, que en esta comunidad así tan lasciva están haciendo, y esto lo dice en el capítulo 7, San Pablo, el carisma del celibato y la virginidad, y también nos habla del matrimonio, ¿no? Y luego, ahora en estos 3 capítulos que hemos leído, 8, 9 y 10, va a tratar un tema también que es lo inmolado a los ídolos. Al predicarles, Pablo ya les hace dar conciencia de que no hay más que un solo Dios, y ellos aceptan, pero están viviendo dentro de una comunidad en que son politeístas y están adorando cualquier cantidad
de dioses que eran servidos por un montón de víctimas, y esas carnes inmoladas a los ídolos luego se vendían en los mercados. Entonces se planteaban esa cuestión, si era lícito comer o no comer de estas víctimas, ¿no? Entonces ahí les aclara, ¿no? Él les dice que ellos saben de que hay un solo Dios y que todo está bendecido por la actitud de fe que está con ellos, y que bueno, coman, pero si a sabienda alguien que los invita, ¿no? Dice en el capítulo 10, alguien que los invita, le dice, ¿sabes qué? Esto es ofrecido a los ídolos, pues no lo coman, ¿no? Porque entonces ahí hay una picardía y una tentación, ¿no? Pero él sugiere, y es muy obvio, en este capítulo 10 lo dice clarito, huyan de la idolatría, ¿no? Porque nosotros que comemos de pan, comemos de esta copa que es consagrada al Señor, lo que inmolan los paganos a los ídolos, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y él lo dice clarito, ¿no? Y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, porque no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ¿no? ¿Acaso quieren, dice, provocar los celos de Dios? Y aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Ya lo vimos esto en el capítulo 6 sobre la fornicación también, ¿no? Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. O sea, la libertad cristiana, hermana, consiste en solo querer hacer el bien a los demás. Y muchas veces eso involucra que yo tenga que negarme a mí misma en mis derechos, que son muy lícitos, pero esta negación, ¿no? Me libera de ser esclava de mí misma y ponerme más bien al servicio de los demás, para que, como él dice, ¿no? Con el objeto de ganar a los que más puedo. Solo él abraza podríamos llamarle este servicio, ¿no? Y se despoja de sí mismo, y es para entregarse en el servicio a los demás, ¿no? Por algo dirá, todo lo hago por el Evangelio para cumplir la misión que he recibido, teniendo en cuenta que también, ¿no es cierto?, él es un candidato de la salvación. Y este pasaje sobre la libertad consiste, como les decía, en ser libre de sí mismo, darse a los demás y construir la comunidad. Y esa es la esencia de la libertad cristiana, en saber los propios, en sacrificar los propios deseos y los propios derechos, aún los más legítimos, en aras de la construcción de la comunidad, en aras a la caridad, porque esta es la prueba más elocuente de que una persona cristiana ha adquirido la libertad cuando se libera de sí mismo, ¿no? Pero dice, no, huyan, vuelvo a decir, de esta idolatría. No conviene que participemos de los cultos paganos, porque eso nos contaminaría, ¿no? Luego nos está diciendo de que los sacerdotes, ¿no es cierto?, pone el ejemplo del templo de Jerusalén. Al comer la carne de los sacrificios, entraban en comunión con el altar y con Dios, a quien representa el altar y pertenece. En cambio, cuando los gentiles están inmolando, entran en comunión con los demonios. Y en el caso nuestro, en la adoración a nuestro verdadero Dios y la comunión con Cristo, nos excluye de todo tipo de participación
en la idolatría, porque en la perspectiva sacrificial de la Eucaristía es que el pan y el vino eucarístico no podemos ponerlos en comparación con los banquetes de los ídolos, ni tampoco con los de la antigua alianza, porque este banquete eucarístico, ya lo hemos visto, supera esta nueva alianza a la antigua alianza, ¿no? Ahora también dice, ¿no? En cada situación no hay que ver lo que es lícito, sino lo que más conviene, porque, por ejemplo, si me toca ir, en el caso de Pablo, poner su ejemplo, de comer con este tipo de carnes ofrecidas a los ídolos, aunque no, él lo sepa o no lo sepa, pero si hay un hermano que está observando y es pequeño y es débil en la fe, está comenzando, mejor no hacerlo para no traerle problemas de conciencia al hermano. Por eso es que de destacar el versículo 31 de este capítulo 10, ya sea que coman o beban, ya hagan cualquier cosa, todo háganlo para la gloria de Dios. Porque el cristiano tiene que ser un ejemplo para los de fuera, pero también para los de dentro. Machista por esto, ¿no? Entonces, ¿Verdad, no? Eso le iba a decir. Es curioso, pero cuando estudiaba en la Universidad Católica, hice esta pregunta yo al catedrático en ese tiempo, ¿no? Que por qué esto de esa relación del varón y la mujer, de cubrirse la cabeza a las mujeres, de descubrirse de los varones. Y el catedrático me dijo, ¿no? Que tenía que haber una distinción, como en Corinto, las mujeres, ¿no es cierto? Muchas estaban dedicadas a este culto del que hemos hablado, lascivo, eran orgullosas por sus hermosas cabelleras. Entonces se les aconsejaba a las mujeres que habían salido de esta cultura de Corinto, esta cultura pagana, de cubrirse la cabeza para hacer una distinción. Además, obviamente, que en la cultura judía, la mujer siempre, ¿no ve?, ha usado el velo, y aun cuando también el varón para orar usaba ese chal, ¿no?, con la filacteria. Pero en realidad se trata de tradiciones. Yo me acuerdo cuando era pequeña todavía, cuando uno iba a misa, llevaba su velito, y a la hora de entrar a la iglesia se ponía el velo. Ya después del Vaticano II, cuando hubieron estas reformas en la liturgia, ¿no?, que está dicho en esa constitución Sacrosantum Concilio, que habla de las reformas de la iglesia, muy bienvenida, porque el sacerdote ya da la cara a la asamblea y se leen las lecturas en el idioma del lugar, y la homilía también, y la consagración también, que eso fue un gran beneficio, así todos podemos participar, que antes se hacía en latín, ¿no? Entonces es más una situación de una tradición que existía entre los judíos y entre las primeras comunidades cristianas, que obviamente la primera venía del judaísmo. En cuanto a este orden que está establecido, él lo está diciendo, ¿no? Que la cabeza del varón es Dios, y la cabeza de un hogar es la familia. Cuando, si Dios quiere, veamos la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, sobre este orden familiar, también va a decir Pablo: consúltense mutuamente en el Señor, como que haya una, una común charla, aveniencia, y una vez se toma una decisión, esposo y esposa, el esposo es la cabeza del hogar, ¿no? Es obvio, porque sabemos de que hasta los últimos 2 siglos
el varón era el que traía el pan de cada día a la casa. Normalmente eran familias muy numerosas, no había la anticoncepción que hay hoy, y la mujer estaba dedicada a las labores del hogar, ¿no? Entonces, obvio de que el esposo se ha tratado con esa dignidad de que es él la cabeza del hogar, pero ya les digo, ¿no? En Efesios 5:21 va a decir también eso San Pablo, y lo acusan de machista, pero también en Gálatas va a decir, ¿no? Ante Dios todos somos iguales, no hay preferencia entre judíos ni gentiles, entre hombre y mujer, ¿no? Y aquí, como están, es una comunidad que el Espíritu Santo está derramando mucho carisma, se está dando también que la mujer está profetizando. Entonces, para un buen orden dentro de la asamblea, va a decir San Pablo que la mujer se cubra la cabeza, como era la tradición de esos tiempos, para profetizar. Los que estamos, conocemos la renovación carismática, sabemos que este carisma de profecía puede llegar indistintamente al varón o la mujer, ¿no? Entonces, en las asambleas. Eso en cuanto a este ornato de las mujeres en esta comunidad de los corintios y el buen orden que debía haber en las asambleas. Después, en este asunto de la cena del Señor, bueno, como en la última cena ahí se hizo la primera Eucaristía hecha por el propio nuestro Señor y nació el sacerdocio en los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces se acostumbraba que se celebrara la Eucaristía en medio de una cena en las casas. Pero ¿qué ocurría, no? Cada uno llevaba lo que lo llamamos el traje, ¿no? Y bueno, los acomodados traían sus grandes banquetes y la gente pues sencilla, probablemente la mayoría a veces era hasta esclavos, ¿no es cierto? Llegaban sin nada y bueno, estaban ahí mirando que los otros estaban comiendo. Y eso es lo que no le pareció a San Pablo. Y bendito sea Dios que hoy en la Reforma todo, ¿no es cierto? Que hubo, la misa se celebra en el templo, ¿no? Desde el siglo IV ya no en las casas, más bien hay prohibición de que se haga en las casas. Entonces, pero hay algo que rescatar aquí, ¿no? Y es la exigencia y la alerta que nos pone San Pablo de que participemos de la Eucaristía con un corazón limpio, con un corazón confesado, porque si se está en pecado mortal, aquí está diciendo grave, ¿no? Está pecando contra el mismo cuerpo de Cristo y está comiendo su propia condenación. Wow, eso es un pecado sumamente grave, ¿no? Entonces, aquí San Pablo está alertando de que la gente que va a participar de la Eucaristía, es decir, de la comunión, ¿no? Entonces tiene que estar con el corazón limpio, ¿no? Tiene que estar confesada. De eso está tratando en este capítulo 11.